Bueno, hay una estrategia diferenciada, muy distinta de la que hace 20 años, digamos, el entonces Instituto Federal Electoral planteaba. Si tomas en cuenta este parámetro, el 40% del padrón electoral, es decir, prácticamente 36 millones de los enlistados son jóvenes millennials. De estos tienes a 12 millones y medio que van a votar por primera vez en una elección presidencial. En términos de comunicación estamos explotando pues, redes sociales, lenguajes distintos, pero también en la propia comunicación en medios convencionales, digamos, ¿no? Hay spots, hay mensajes que son dirigidos, que están construidos pues, con una lógica, digamos, de conectar con los jóvenes de manera particular. Creo que también hay un problema que tenemos nosotros que reivindicar. Para los millennials el 88 es la prehistoria. O sea, o para los millennials el 88 es como el 68 es para mi generación. Y uno de los temas es cómo logramos hacer para conectar con esos chavos. Acabamos en este sentido de entender dónde estamos. Bueno, yo estoy viendo una efervescencia, nunca había visto tanta presencia de campañas en las universidades. No solamente hablo de la presencia de los candidatos en distintas universidades privadas o públicas, hablo también de los foros de discusión que a través de la NUYES y de la UNAM se realizaron y la presencia joven en eso. Las ENEX tenían una mirada en un principio de muy corto plazo. La ENCívica, si bien tiene una temporalidad de 7 años, decidimos hacerlo así no porque el propósito de la ENCívica sea ese espacio temporal. La ENCívica está pensada, y así lo dice, así conceptualmente se establece, está pensada como una estrategia generacional. O sea, los problemas que estamos enfrentando y que se derivan del diagnóstico del informe país son problemas que se van a enfrentar, que se van a resolver solamente con enfoques de aquí a 25 años. No estamos ya hablando de que quisimos irradiar de la lógica de la ENCívica el tema de educación cívica e incorporar el de cultura cívica. El chiste es que la ENCívica puede servir una especie de paraguas en donde luego de definir cuáles son los grandes objetivos, digamos, a donde nos queremos ver como sociedad democrática de aquí a 25 años, podamos engarzar los distintos proyectos, o sea, digamos decirlo así, las visiones de largo plazo están llenas de visiones de largo, son una secuencia y una concatenación de visiones de corto y mediano plazo. Pues el INE solo no va a poder, el INE los soples no vamos a poder con el desafío en materia de cultura cívica que tenemos. El INE tiene que generar simbiosis, sinergias, proyectos específicos que eventualmente te lleven a trabajar con las universidades públicas, con las universidades privadas. Es decir, es increíble que no hayamos tenido todavía, a pesar de que somos instituciones que nacimos prácticamente en los mismos periodos de tiempo, ¿no? Y que cada una ha tenido su evolución, ¿no? Pero que no haya proyectos, más que esporádicamente proyectos coordinados en términos de cultura democrática, que al final del día es una cultura de los derechos. Hubo un trabajo de convencimiento, un trabajo de apropiación de la ENCívica de parte de los órganos electorales que lo veían como algo ajeno, como algo impuesto. El trabajo, sobre todo que se realizó el año pasado en una primera etapa, que tuvo que volcarse hacia la elección ahora y que tendrá que replantearse después de que culmine este proceso electoral, y después de la elección pues la ENCívica tendrá que volver a, digamos, bajar al terreno, salirse, digamos, de lo electoral e ir tratando de construir, o seguir en esta lógica de construir pues, espacios de interacción y de discusión pública, ¿no? Creo que hay que evitar la tentación de empezar a hablar de los jóvenes como si fueran una masa uniforme. Sí, al final del día, déjame decírtelo así, yo creo que cada joven va a definir la elección igual que cada adulto. Estás hablando de 1.400.000 gentes que tienen que conocer el protocolo. Y para muchos de los cuales, eventualmente, pues, el tema trans es un tema completamente ajeno. Es importante ese diálogo entre los jóvenes y quienes representamos las instituciones con objeto de compartir puntos de vista y de alguna manera pues lograr los objetivos que se persiguen, de elevar el grado de calidad del ejercicio de la ciudadanía. El caso del derecho al voto, desde luego, pues era una cuestión poco documentada académicamente, pero muy documentada por la sociedad civil, en donde mujeres y hombres trans, presentándose con una credencial para votar que no era concordante con su expresión de género, libremente decidida,
se encontraban ante una situación de no poder votar, pues porque se dudaba de su identidad. En un esfuerzo importante del Instituto Nacional Electoral, se crea, primero se aprueba en el Consejo General del Instituto la metodología y el proyecto de hacer un protocolo para atender estas situaciones de impedimento del ejercicio del derecho al voto, y se realiza una serie de encuentros con sociedad civil y con otras instituciones, incluido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El CONAPRED estuvo involucrado en muchos procesos de diálogo con sociedad civil, con expertas, expertos y con instituciones públicas, y lo que vemos es pues un avance muy importante en el año 2017, justo en empezar a sentar las bases de una política pública hacia la población trans. Y en el tema trans, y en el tema de diversidad sexual, y en el tema de mujeres, y en el tema de personas con discapacidad, y en el tema de personas jóvenes, siempre hay resistencias. Precisamente por eso son grupos en situación de discriminación estructural e histórica. Llevamos a cabo un concurso de cortometraje que se llama Botafilm Fest, donde estamos invitando a los jóvenes, adolescentes y jóvenes a participar, a que nos mandaran un spot de máximo 1 minuto donde ellos nos dijeran por qué es importante votar. Recibimos alrededor de más o menos 70 y tantos spots en este sentido, que es votar, la importancia de participar, la importancia de apropiarse del espacio público. Nosotros damos talleres a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y en varios temas obviamente tocamos temas como el noviazgo democrático, simulacro de elección, y en todos esos temas siempre tocamos de los derechos humanos, sobre todo porque también la nueva Constitución de la Ciudad de México nos los mandata. Con relación a los jóvenes que ya votan, a los ciudadanos de 18 a 29 años, quiero decirte que en particular en este proceso electoral creo que ha sido el sector donde más nos hemos enfocado derivado de que pues ya de la revisión que hemos hecho tanto el Instituto Nacional Electoral como nosotros, hemos detectado que son el sector que menos participa en comparación con el resto. Tenemos, por ejemplo, los conversatorios que hemos venido realizando en universidades, hemos realizado en apoyo con la UAM, en Radio UAM, en la UNAM, así como en diversas instituciones, conversatorios dirigidos en específico a los universitarios para 2 temas que nos parecen muy relevantes. Uno, que conozcan la nueva Constitución de la Ciudad de México, así como los nuevos cargos a elegir. En este momento tenemos 134 jóvenes como promotores activos, impartiendo talleres o intervenciones a la población de la Ciudad de México. Se pueden aprovechar experiencias locales, que sin duda no todo tiene que venir de lo nacional a lo local. Si bien es importante una coordinación y un apoyo con la institución nacional, creo que muchos proyectos sí pueden ser generados de los ámbitos locales y que pues, sean experiencias exitosas y que se trasladan al ámbito federal. Quiero resaltar que sí necesitamos un poquito tener como un enfoque más dirigido hacia los jóvenes. Creo que todavía el instituto, y no nada más el de nosotros, sino cualquier institución, todavía nos falla un poquito en cómo llegarle al joven, cómo hablar con ellos y cómo interactuar con ellos de mejor manera. No somos ajenos a la construcción de esta cultura cívica, no somos ajenos a la formación de una opinión pública que tiene que ver con las instituciones legales y cómo se aplica el derecho respecto de la materia político-electoral. La cívica es de toda aquella persona o institución que quiera contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica de las y los mexicanos. Hay una gran mentira que se dice que los jóvenes no participan. No, los jóvenes sí participan, lo hacen en causas más inmediatos, que se relacionan más con la cultura bajo la cual viven, la cultura de los nativos digitales. Sobre todo para los jóvenes hemos pensado en esto que decías tú, cómo le hacemos, a través de quién lo hacemos, para llegar a transmitir un mensaje. Y hemos pensado, por ejemplo, ahí en una especie de wiki electoral, pero
digamos, traducido por un rapero, ¿no? Hip hop, ¿no? Que va a explicarte qué es determinado concepto. Requerimos del apoyo de toda la sociedad, pero sobre todo del apoyo de los jóvenes. ¿Bajo qué condiciones de competencia política estamos llamando a que los jóvenes se integren? Y pensamos que tenemos que tocar esa fibra sensible de la responsabilidad colectiva. También es importante que, digamos, que los jóvenes que ahora tienen mayores tecnologías, mayor información y viven en un mundo global, establezcan parámetros de agenda pública. Ustedes ven el protocolo, es un desarrollo histórico, recoge los principales instrumentos internacionales y después ya se mete en la parte, bueno, ¿qué vamos a hacer al momento de votar? Y luego, ¿qué vamos a hacer si hay algún incidente? Y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a capacitar a los funcionarios de casilla? Y luego, ¿cómo vamos a capacitar a nuestros CAEs para que capacitar a nuestros funcionarios de casilla? Y después, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué tipo de herramientas vamos a hacer ya al momento de la votación para que la gente sepa que esto existe? Acabó un poco sensibilizando a la institución. Nosotros tenemos específicamente para este proceso electoral proyectos que inciden y que permiten que los jóvenes se vean incorporados en ellos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue diseñar este simulacro de elecciones infantiles y juveniles en donde se hace tal cual una representación de la actividad dentro de la casilla, que hemos estado elaborando desde hace 2 años a la fecha la serie Utopía, que es para jóvenes. Pues es que es como mi libro de cabecera, la encívica, porque yo lo que procuro es, aquí es un resumen muy específico, pero de las líneas de acción. Entonces, cuando yo diseño un proyecto, busco en cuál eje estratégico va y cuál va a ser la línea de acción y las actividades básicas impactadas. Yo creo que es un proyecto muy ambicioso, que nos va a costar muchos años, pero que vale la pena porque los resultados pueden ser pues, prometedores para el cambio incluso en la percepción de la educación. En la población joven hemos hecho algo con este libro de Todos Diferentes, Todos Únicos. Te voy a decir porque este es un libro que se coeditó con la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación. Es un libro que recoge los perfiles de 10 jóvenes de la zona conurbada de Guadalajara. Está Diego Armando, que vive en un tutelar de menores. Está Jaiwima, que es una joven wixárika. Está León Alexander, que es un chico trans. Entonces, está manifestando cómo vive en un contexto pues de discriminación en la ciudad. Porque si no hacemos la política nosotros, alguien más va a venir a hacerla en nuestro nombre. Y por muchos años hemos visto cómo eso deriva en precarización de nosotros en el trabajo, la falta de posibilidades de hacernos de una casa, la imposibilidad de tener seguridad social. Nos ha tocado y hemos visto cómo nuestras condiciones de vida han desmejorado sustantivamente cada año que pasa. Y por eso es importante que las y los jóvenes hagamos política, porque si no, alguien más va a venir a hacerla en nuestro nombre. La búsqueda de cambiar o de hacer bien el discurso, creo que es la parte en donde a veces falla, de explicar por qué es importante hacer política. Pero lo fundamental es que de la manera en la que tú quieras, participes haciendo política. El rol de los partidos políticos es indispensable para la construcción de la educación cívica. Electoral 2017-2018, que concluye el 1 de julio, tiene, digamos, como varios componentes en materia de comunicación y de promoción del voto de los jóvenes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, hemos tratado de orientar todo un trabajo de comunicación social y de comunicación en general hacia esta población, haciendo una explicación lo más detallada posible y un acompañamiento del proceso electoral y la explicación de las vicisitudes del proceso electoral, fundamentalmente a través de redes sociales y fundamentalmente a través de videos, infografías y digamos lo que mejor viaja por redes sociales, que son este tipo de formatos para que un público más joven lo pueda ver. Mira, yo creo que lo más importante es que el instituto entienda y termine de entender que el discurso que tiene que tener para llegar a estos núcleos poblacionales
Uno, tiene que cambiar, tiene que ser muy accesible. Y número dos, me parece bien que explique muy bien qué es como institución, el alcance que tiene esta institución y hasta dónde puede llegar en materia de comunicación. Y de comunicación de estos valores que tienen que ver fundamentalmente con la democracia. También cuando hablamos de jóvenes, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de jóvenes? ¿No? Jóvenes en el campo, ¿no? Y jóvenes empobrecidos en el campo, ¿no? Y quizás los más empobrecidos del país y con menos posibilidades y menos probabilidades de tener una mejor vida, ¿no? Por los jóvenes en la ciudad, y de estos cuáles, ¿no? Porque también hay zonas muy empobrecidas en las ciudades y muy marginadas, ¿no? O los jóvenes que tienen alguna oportunidad, que son también un montón, ¿no? Que tienen, ¿no? En clases medias, ¿no? Por ejemplo, que tienen pues más posibilidad de ir a la escuela, de superarse, de un empleo, cada vez mejor empleo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de jóvenes? Tenemos esencialmente los foros de jóvenes que se han estado llevando en diversas entidades de la República Mexicana, a la que van generalmente magistrados de las salas regionales, justamente por su circunscripción, a platicar con los jóvenes, a presentarles lo que es la justicia electoral, cómo trabajamos, cuál es el alcance de nuestras decisiones. Esa es una de la parte de los foros de jóvenes. Otra, hicimos un concurso de espacio abierto para los jóvenes, de manera a que puedan aportarnos cuál es su visión de la democracia. Y se va a entregar en el mes de julio, la premiación. Hemos también tenido talleres con jóvenes indígenas, que es sumamente importante, para sensibilizarlos no solo a sus derechos políticos, sino también que con las comunidades indígenas lo que es muy importante es por qué participar en política. Con las mujeres jóvenes ha sido el mismo trabajo, no hemos realmente diferenciado. Yo insisto mucho en la parte de mujeres jóvenes indígenas, porque son las que han pagado hasta con su vida o con la vida de sus familiares el poder tener, ya no digamos un cargo, una participación política. Salimos de un gobierno marcado por el caso de Ayotzinapa, que fue una sanción a los jóvenes, fue un crimen contra los jóvenes, y me parece que nuestra juventud lo que está esperando es otra manera de gobernar, otras expectativas, y que se les dé mayores posibilidades de poder participar ellos mismos económicamente, culturalmente, socialmente, en el futuro de su país. Sin duda, la educación cívica es fundamental para el desarrollo y la consolidación de la democracia en México. La promoción del voto y la promoción de educación cívica entre los jóvenes tiene grandes avances. Sin embargo, todavía nos faltan tareas. En Organización Fuerza Ciudadana identificamos que los partidos políticos, candidata y candidatos presidenciales, sí se comunican con las y los jóvenes. Sin embargo, en futuros procesos nos gustaría ver que esta comunicación tuviera que ver con los derechos de las y los jóvenes y no solamente con los intereses de las y los políticos. El INE sin duda fue al origen de una práctica de gobierno abierto y de inclusión social a través de la elaboración del protocolo trans, pero falta mucho por hacer en materia de evaluación y sobre todo de implementación en cuanto a las capacitaciones de funcionarios y funcionarias de casilla. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, así como el gobierno entrante federal, tendrán que legislar para garantizar el derecho a la identidad y el reconocimiento a la identidad de género en todos los estados sin distinción alguna. Es importante que las y los jóvenes participen en estos procesos democráticos para mejorar las políticas públicas de nuestro país. Una vez más, concluimos nuestro proceso de observación electoral sobre educación cívica y fomento del voto joven en las elecciones 2017-2018. Ha sido todo un reto, ha sido también muy satisfactorio, pues sin duda hemos encontrado avances, pero también tenemos claro que hay muchos pendientes. Seguiremos observando, seguiremos mirando, tan permanentemente como lo es la educación cívica, pero sobre todo seguiremos alentando la participación política de las y los jóvenes y que tengamos un país más incluyente. Nos vemos en el 2021. Muchas gracias. Adiós.